El viaducto de Millau, famosa obra arquitectónica del siglo XXI, es único. Transparencia, simplicidad, elegancia. Esta extraordinaria estructura es inmensa. Mide 343 metros de altura y tiene las pilas más altas del mundo. Es excepcional. No todos los días construyes un viaducto así, el más alto del mundo. Este viaducto es una autopista de 2,5 kilómetros. Para construir este gigante se necesitaron 36.000 toneladas de acero y 206.000 de hormigón. Deseaba este viaducto. Lo quería. Lo necesitaba. Es algo simple, pero cambió mi vida. Construido en el corazón de un paraje protegido, su planificación llevó 17 años, aunque para su construcción solo se necesitaron 3. El viaducto es un símbolo del esfuerzo y la resistencia humana. Me sentía como si participara en una construcción fuera de lugar, algo extraordinario, como un hombre de la Edad Media observando la construcción de una catedral. Fue algo excepcional. El viaducto costó 400 millones de euros y movilizó a 500 trabajadores durante 3 años. Fue una colaboración entre Gran Bretaña y Francia y una obra maestra diseñada por la gran estrella de la arquitectura británica, Lord Norman Foster, famoso por el Gherkin en Londres y el aeropuerto de Ciudad de México. Su diseño se hizo realidad por el ingeniero Michel Birloyer, un experto en la construcción de puentes, y lo acometió la empresa francesa Eiffage. Es una flecha que atraviesa el valle con 7 pilas idénticas, nada más. La combinación del sitio, el lugar, lo salvaje, la escala. Se necesitó cada ápice de ingenio e imaginación para superar los desafíos por la pura audacia del proyecto. Si no tienes dudas, no eres un buen ingeniero. Desde que la primera piedra fue colocada para instalar la base y los empalmes, todos cruzaron los límites de lo posible. Este documental cuenta la historia de una aventura épica, de la visión de un hombre y el esfuerzo de otros cientos para construir un puente en el cielo. Era obligatorio que este puente cruzara el paisaje de la manera más económica, ligera y elegante. Viaducto de Millau, un puente en el cielo. El viaducto de Millau es el tramo más espectacular de la autopista francesa A75. Es la única ruta directa de Clermont-Ferrand a Béziers. Hasta la fecha, más de 40 millones de vehículos han cruzado el puente más alto y largo del mundo. Situado entre Cos-Rouge y el sur de Cos-du-Lusac, pasa cerca de Millau, una ciudad conocida por su arte, su historia y por ser la entrada al Valle de Tarn. Para entender por qué este viaducto se ha construido en medio de una reserva natural, debemos regresar a los 80. Las vacaciones son geniales. Miles de vehículos buscan el sol. Esto es Millau. Muchos no se sorprenden porque es algo habitual. Todos los años es lo mismo desde hace 25 años. ¿Cuándo van a construir un viaducto? Durante las vacaciones estivales, Millau tenía muy mala fama y todos intentaban evitar esa ruta. Cuando eres el alcalde de Millau y no paras de escuchar en la radio que se evite tu ciudad, te sientes desalentado. Tu ciudad tiene un problema y lo primero que piensas es en cómo arreglarlo.
Se propusieron 4 rutas para poder cruzar el valle de Tarn, siempre teniendo en cuenta el terreno de Cos Rouge y Cos du Lussac. Con uno al este y el otro al oeste, se propuso una ruta cerca de la N9 y, por último, una alternativa al oeste de Millau. Esta última garantizaba una buena conexión y respetaba la belleza del paisaje. Se abrieron las propuestas y se eligió la solución ofrecida por el ingeniero jefe Michel Birloyer y diseñada por el arquitecto Norman Foster. Michel Birloyer es considerado uno de los mayores especialistas en construcción de puentes del mundo. Es el padre del puente de Normandía y el del Bósforo. La colaboración con Foster resulta fundamental en este proyecto. Michel me contó que el concurso para la construcción del viaducto se había abierto. Y como tenemos muy buena química entre ambos, decidimos hacerlo. Y a partir de ahí, todo fluyó. La arquitectura de Norman Foster es icónica y famosa en todo el mundo. El centro de su universo es su oficina de diseño. Para hacer realidad el sueño de este arquitecto, un equipo de más de 400 personas pasó 6 meses interpretando su visión. La idea fue ir de un punto a otro. No solo pasar por encima del río y conectarlos por una leve curvatura. Después, atravesaríamos el paisaje con 7 pilonos, cada uno con su apoyo. De cada pilono saldrían 11 cables atirantados, y entre ellos el tablero, el paisaje, todos desapareciendo junto al cielo. Esto no va solo de hacer algo heroico sobre el río, va de celebrar la unión de un lado con el otro. Para ejecutar el diseño de Norman, el gobierno envió solicitudes a los gigantes de la industria de la construcción. Éramos como David contra Goliat. Se sabía que las grandes compañías iban a quedarse con el trabajo. Creían que así se asegurarían que todo iba a salir bien. Contra todo pronóstico, se eligió la solución de Eiffage de construir una base ligera de acero con pilas de hormigón. Pero hay algo crucial. ¿Cómo combinas acero con hormigón? La respuesta es que ya habíamos hecho algo parecido con el hormigón. Pero nunca probamos la técnica con una combinación de acero en la base a esa escala, con esa curva y peso. Por eso había algo de suspense. Desde el comienzo, el equipo se enfrenta a 3 grandes problemas. El primero es construir las pilas del puente más alto del mundo. El segundo es cómo conectar las pilas con una carretera de 36.000 toneladas. Y el tercero, cómo erigir 7 pilonos de acero de 700 toneladas cada uno. Es tan alto que incluso subido a la cima de la Torre Eiffel, tendríamos que mirar hacia arriba para ver el puente. En octubre de 2001 comienza el trabajo del viaducto, que deberá mantenerse en pie durante los próximos 120 años. Para conseguir el contrato, la compañía Eiffage prometió terminar el trabajo en 3 años. El puente colgante más largo del mundo, el Akashi Kaiko en Japón, se tardó en construir 10 años. El encargado de toda la organización es Marc Legrand. El comienzo de una obra siempre es algo muy particular porque partes de cero.
Levantamos plataformas para poder hacer las pilas y después las construimos. El terreno es inestable, por lo que fijarlo todo a él necesita un importante trabajo de campo que requiere mucha investigación. Resulta estresante porque no sabes cómo van a salir las cosas. El viaducto tiene 7 pilas numeradas desde la parte norte del valle. La P1 resultaba problemática por la inclinación de la ladera. La P2 supondría el mayor reto por ser la más alta. Y en el otro lado del Tarn estaría la P3, que sería algo más baja. Las pilas 4, 5, 6 y 7 se elevarían sobre la suave inclinación del sur. Los geólogos del equipo advierten a los ingenieros que hay caliza fracturada en la región. El lecho rocoso de todo el territorio está lleno de cavidades, lo que podría provocar riesgo de derrumbe. A pesar de la advertencia, la obra continúa como se había planeado, con las bases para apoyar las pilas. Estos soportes de hormigón aguantarán la estructura. De hecho, cada pila está hecha de otras 5 que yo llamo apoyos. Enormes apoyos de 5 metros de diámetro y entre 9 y 16 metros de altura. La gran ventaja es que se excavan a mano. Bueno, en realidad se hace con grandes excavadoras que bajan y suben con una grúa. Pero te permite ver el terreno a la hora de colocar los apoyos. Las pilas de los cimientos no suelen ir tan abajo. Pero el problema se solucionó porque teníamos visibilidad. Veíamos lo que había. Cuando hay un terreno pobre, sacamos la tierra mala y la sustituimos por hormigón. Pero como predijeron los geólogos, una gran tormenta causó un desprendimiento. 4.000 metros cúbicos de roca se desmoronan sobre el pilar 1. Afortunadamente, las rocas no la dañaron. Todo se pone en marcha para estabilizar la inclinación y evitar otro incidente. Solo 3 meses después de colocar la primera piedra, el viaducto de Millau comienza a tomar forma. Los 450 operarios que diariamente trabajan ahí finalizan la tarea en tierra para las plataformas y los cimientos de las 7 pilas sobre las que se asentará el tablero. Nos comprometimos a cumplir un plazo muy ajustado, así que la única solución fue hacer las pilas al mismo tiempo. Cada equipo se dedicó a una de ellas, por lo que los gastos se elevaron un poco, pero eso nos permitió terminar el trabajo en 3 años. El proyecto es de una enorme grandiosidad y se necesitarían 206.000 toneladas de hormigón armado. La cantidad es descomunal, por lo que se decide construir una planta de hormigón allí mismo. Situados sobre sólidas bases de 5 metros, las pilas son una construcción básica. Se elevan cada 4 metros mediante encofrados trepadores. Para que sean lo suficientemente fuertes, se refuerzan con acero y se emplean 16.000 toneladas de acero en barras. Colocadas en línea recta, medirán 4.000 kilómetros. Tras unos pequeños ajustes, la planta de hormigón ya funciona. Cada pila se eleva a un ritmo de 4 metros cada 3 días. Estarán finalizadas en menos de 2 años, lo que sería un récord mundial. La P2, con sus 245 metros de altura, también lo será, si todo va según lo planeado. Es algo satisfactorio, pero más que eso, lo más interesante es el desafío técnico de levantar las pilas. Es importante hacer bien los cálculos y que el equipo sepa cómo deben hacerlas, especialmente el operario que maneja la grúa. Vincent Principato, el gruista, es un miembro integral del equipo del viaducto.
Sería muy fácil sucumbir al vértigo estando todo el día en la cabina de la grúa, a cientos de metros sobre el vacío. La grúa estaba a unos 254 metros, pero la cabina desde donde yo trabajaba estaba inclinada, por lo que el Tarn estaba como a unos 190 metros. Esa es mucha distancia, más o menos la de la Torre Eiffel. Con las grúas y las pilas cada vez más altas, las labores se complican. Antes de comenzar a trabajar, los obreros deben subir a pequeños elevadores diseñados para llevarlos a cada punto de la construcción. Debido al alto riesgo de accidentes en este tipo de construcciones, el equipo decide construir el tablero en el lugar más seguro, el suelo. La operación comienza en la fábrica Lotterburg, en Alsacia, bajo la dirección de Marc Buonomo, el director estructural. Si quieres construir algo muy alto y que abarque mucho espacio, es preferible usar un material lo más ligero posible. En el caso de este viaducto, el metal hizo posible reducir el peso del tablero en 2/3. El viaducto es un gran puzzle de 2.200 piezas. Algunas de ellas pesan 90 toneladas y miden 22 metros de largo. Son medidas milimétricamente con láser. Las grandes secciones cuadradas servirán como columna vertebral del tablero y asegurarán su firmeza. Los paneles triangulares laterales cerrarán lo que conformará una autopista de 4 carriles. Algunas piezas fabricadas en Lotterburg se transportan a Fos-sur-Mer, donde las 152 centrales se unirán. Cada elemento pasa una rigurosa inspección antes de llegar a Millau. Para transportar todas las grandes piezas de metal, se necesitarán unos 2.000 trayectos. Y aunque todo se ha planeado meticulosamente, hay zonas que requieren de una atención especial. El cámara oficial contratado para grabarlo todo es Pierre Chaboty. Algunas de las piezas que se transportan en estos camiones pesan 80 toneladas, por lo que los camiones tienen unas 60 ruedas. Son gigantescos, así que cuando se viaja por una carretera comarcal, solo circula uno. Millau está a mucha altura y se accede por la meseta de Lussac. La ruta ideal será la futura A75, pero la pendiente de Lussac es tan pronunciada que para subirla se necesitan 2 camiones. Las obras comenzaron en el año 2001. Las condiciones atmosféricas pasaron del frío invierno de 2002 a una ola de calor en 2003. Pero nada de eso ralentizó el trabajo, que consiguió llevar un mes de adelanto según lo planeado. Para los trabajadores lo peor fue la niebla y las tormentas frecuentes en la zona. Durante el año hubo meses con mucha niebla y nieve. No hay que olvidar la zona en la que estábamos. Como un reloj, la niebla llega de abril a mayo. Y a veces hay nevadas que lo dejan todo blanco. No se ve nada. Nada. Solo había una forma de que Vincent pudiera ver desde la grúa lo que hacía cuando el mal tiempo azotaba la zona. Una cámara con pantalla de control. Además de estar en permanente contacto visual con la carga, también es guiado por radio. Cuando el viento supera los 70 kilómetros por hora, el gruista debe bajar lo más rápido posible. Hay malas noticias. La planta de hormigón ha dejado de funcionar. Además, se acercan fuertes tormentas. Pero Vincent acaba de comenzar una mezcla. Es vital no parar ahora. Debe continuar o el hormigón se secará en la mezcladora. Acabamos a la 1 de la madrugada y sobre las 10 de la noche hubo una gran tormenta.
Temía por los chicos, estaban empapados. Había vientos de 100 kilómetros por hora. Parecía el fin del mundo. Nunca olvidaré las tormentas y los fuertes vientos. No es broma. Tienes un camión que pesa 3 toneladas vacío y 10 cuando está lleno. Lo tienes cargado y todo parece derrumbarse en Avirón. Tiene un clima extraño. A veces el tiempo es bueno y 2 horas después llueve. En noviembre de 2003, las pilas llegan a su altura máxima. La P2, con 245 metros, es la más alta del mundo en un proyecto de estas características. ¿Pero está en el sitio correcto? Las mediciones finales señalan que está dentro de los 2 centímetros de margen de error. Es un logro increíble. Cuando alcanza los 247 metros, hay una pequeña reunión en la cima de la pila. Se añade la última capa de hormigón y se realiza la última compresión. Hicimos una pequeña celebración y brindamos con la primera copa de champán en lo alto de la pila. ¡Hasta el final! ¡Sí! ¡Sí! Los nombres de las 500 personas que trabajaron en la construcción de la pila se introdujeron en un tubo que se quedó enterrado en el hormigón, sellado en lo alto, para siempre. A cada lado del valle, en las 2 zonas donde se unen las piezas, los paneles laterales y centrales se unen para formar las 2 partes del tablero. En mayo de 2004, estas 2 partes deben estar unidas sobre el valle del Tarn en los pilares 2 y 3. Es el mayor reto hasta ahora. El equipo instalará el tablero a la altura de un edificio de 80 plantas. Este es el punto de partida. Cuando construimos puentes, nos apoyamos en los contrafuertes y utilizamos gatos hidráulicos para empujar. Este procedimiento es seguro en vanos pequeños. Funcionan como unos raíles y los pilares no ceden. Pero los pilares del viaducto de Millau miden entre 150 y 264 metros de altura, lo que significa que la fricción podría provocar deformaciones en el tablero, llegando incluso a causar el derrumbe del viaducto. Con pilares de cientos de metros de altura y un tablero de 2.460 metros y 36.000 toneladas, la operación necesita una herramienta especial para realizar el empuje sin riesgo de derrumbar los pilares. Para ello se crearon dispositivos de traslación, realizados mediante 2 cuñas superpuestas que un dispositivo hidráulico movía. Eran empujadas para que una se elevara sobre la otra, evitando así que el tablero entrara en contacto con el pilar y lo dañara. Para poder llevar a cabo este trabajo, se utilizaron 64 dispositivos de traslación sincronizados con ayuda informática, que procedían con cadencia precisa a las fases de empuje, con avances de 60 centímetros. Es un sistema muy simple, pero es lo mejor para un empuje uniforme. Había 14 ordenadores funcionando a la vez y uno principal que comprobaba que el funcionamiento del resto fuera el correcto. Pasad a modo manual. Siempre existen dudas antes de que la máquina se encienda y funcione. A pesar de todas las pruebas que hicimos, siempre te preguntas, ¿qué pasará? ¿Irá según lo previsto?
Si no tienes dudas, no eres un buen ingeniero. El viaducto de Millau tendrá el tablero más largo apoyado sobre las pilas más altas del mundo, lo que podría terminar en desastre. El tablero es tan fino que podría ladearse y doblarse en cualquier punto del tramo de 342 metros que separan cada pilar. La solución constructiva es simple: levantar un pilono con tirantes que sujete la parte delantera del tablero durante el proceso de empuje por el valle. A continuación, instalar soportes temporales de acero entre cada pila para que el empuje se limite a 171 metros hasta el punto medio del tramo. Es impresionante ver cómo empujan el tablero sobre el valle y en el aire. No hay nada igual. Los soportes se pusieron bastante lejos unos de otros y creímos que había demasiada distancia entre ellos. La idea que tuvimos fue poner apeos temporales entre los pilares permanentes, lo que multiplicaba por 2 el número de apoyos. Estos apeos temporales eran andamios descomunales. No me parecían reales porque nunca había visto un andamiaje tan alto. El que había entre los pilares 6 y 7 pesaba 650 toneladas. Y el que estaba entre el 1 y 2 pesaba 1.400 y medía 174 metros. Cuando te das cuenta de lo que se consiguió, ves que es maravilloso. Hasta las bases tenían andamios de 5 y 6 metros. Cada 4 minutos el tablero avanza unos 60 centímetros. El progreso se monitoriza al detalle, pero eso no tranquiliza a los que observan cómo la superficie avanza por el cielo. Finalmente el tablero alcanza el primer pilar. Ya son 204 metros. Solo quedan 2.256 más. Los dispositivos de traslación funcionan bien y los ingenieros son optimistas. Pero a medida que avanza, el tablero es más vulnerable al viento. En el valle pueden llegar a 130 kilómetros por hora. Por lo general, el viento es el enemigo de cualquier gran puente. Normalmente hablamos de terremotos. Sin embargo, cuanto más grande es el puente, más problemático es el viento. 1940. Puente construido sobre el río Tacoma en Washington. Inaugurado el 1 de julio. La celebración no duraría mucho. El puente tenía un gran enemigo: el viento. Los sistemas encargados de dar rigidez al puente bloqueaban el viento, lo que hacía oscilar el puente. El 7 de noviembre, con un viento que no alcanzaba los 70 kilómetros por hora, la oscilación se volvió violenta y a las 11 de la mañana el puente se derrumbó. El viento lo derrumbó. El puente de Tacoma se cayó en 1940. No se diseñó aerodinámicamente. La ciencia que aplicamos ahora se llama ingeniería de viento y no existía por ese entonces. Supongo que ese accidente impulsó que se investigara en la materia. Para llevar a cabo esta ingeniería se necesitan pruebas de viento. En el viaducto de Millau, los ingenieros especialistas analizaron el viento que sopla por el valle de Tarn durante más de 18 meses y recrearon esas condiciones en un túnel de viento. Descubrieron que hay turbulencias justo a la altura del puente. Teníamos un viento muy turbulento que provocaba un ruido terrible. Pensábamos que tendríamos vientos normales, que subirían y variarían dependiendo de dónde soplaran en el puente. Se ha analizado el riesgo de todas las partes del viaducto, los pilares, las torres y el tablero. Pero no solo evalúan la presión del puente terminado, también deben observar los efectos del viento mientras se está construyendo, cuando se está colocando el tablero, cuando la estructura es más vulnerable. Olivier Flamont y su equipo llegaron a una conclusión que les provocó escalofríos. Los fuertes vientos podrían romper el tablero antes de que llegase a los pilares, haciéndolo caer sobre el valle. La pesadilla comenzó el 27 de agosto de 2003.
Hace 6 meses que se ha iniciado la colocación del tablero, y uno de los dispositivos de traslación se rompe, dejando el tablero a merced del viento. Los meteorólogos predicen tormentas eléctricas. Malas noticias para el ingeniero encargado de los dispositivos de traslación, Marc Buonomo. La seguridad es primordial. Y tenemos un dispositivo de traslación dañado con 7.000 toneladas sobre él. Me dije, ¿qué vamos a hacer? Evaluamos los resultados y eran irrefutables. Confirmamos que, efectivamente, si había un fuerte viento, al tiempo que estaban en esa delicada posición, con el tablero suspendido entre cielo y tierra, se enfrentarían a un gran riesgo. Había que coger al toro por los cuernos, porque a mitad del proceso de colocación del tablero todo se había parado. No podíamos continuar. Se podía ver que la superficie estaba suelta. Así que debíamos entender qué había pasado, ver exactamente la parte rota y encontrar la forma de repararla. Al perforar el metal en la parte más baja de la sección central, los ingenieros instalan cabestrantes que elevan una plataforma desde el suelo al nivel del dispositivo de traslación dañado, ubicado bajo el tablero. Ahora el equipo puede cambiar la parte dañada de forma segura. Una vez que se hizo el diagnóstico y encontramos la solución, tomamos la decisión en un día, pero teníamos que llevarlo a cabo. Por primera vez desde que comenzó la obra, Norman Foster visita el viaducto que diseñó unos años antes. Acompañado por el ingeniero Michel Birlochet y el equipo de construcción, el arquitecto se maravilla ante lo que ve. Creo que es un proyecto muy emotivo. Tiene un valor espiritual relacionado con la conquista del espacio. Y creo que ser capaz de conseguir que 5 millones de vehículos pasen por ahí todos los días, de tener una interminable cola de vehículos pesados posados sobre esto, es casi como volar, como ver un avión despegar y aterrizar. Una vez reparado el dispositivo de traslación dañado, la obra puede continuar. La colocación continúa con facilidad y todo va bien por ahora. El viaducto se está convirtiendo en algo increíble. Su tamaño atrae a turistas que visitan la región y su reputación crece. En agosto de 2003, 150.000 personas lo visitan. Hubo 500.000 visitantes durante los 3 años. Era increíble, porque en Francia nadie visita las construcciones, excepto cuando se inaugura algo, porque la gente se interesa más por ver el resultado. Pero vinieron 500.000 personas de toda Francia. Fue gracias a la televisión, por supuesto, porque mostraba imágenes del sitio en construcción más grande del mundo. Y eso atrae a la gente. Me sentía como si participara en una construcción fuera de lugar. Algo extraordinario. Como un hombre de la Edad Media observando la construcción de una catedral. Fue algo excepcional. Fue algo único ver la organización y la coordinación. Había una enorme cantidad de personas, herramientas y máquinas, y se necesitó tecnología avanzada para unir los dos tableros de la meseta. Se utilizaron tanto tecnología como materiales inusuales, por lo que creo que formar parte de esto marcó la vida de la gente de Millau. Y para el país fue una obra de arte arquitectónica tremenda. Antes de que los habitantes de Millau aceptaran el puente como una gran innovación, hubo muchas protestas,
Incluso se llevó a cabo una campaña para impedir que las obras comenzaran. Yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque ensucia nuestro pequeño espacio natural. Es un problema económico y ecológico. Es una locura. Los trabajos preliminares en el lugar empezaron bajo un clima hostil. Entre los más reacios a la construcción estaban los comerciantes. Su mayor temor era que los turistas pasaran de largo de la ciudad. Jacques Goffrin recuerda lo duro que le resultó convencerlos de que sería todo lo contrario. Decían que si la mayoría de vehículos pasaban por encima de Millau, ya no entrarían en la ciudad, no pararían, no entrarían en las cafeterías y no comprarían nada. Tuve que decirles que si la gente quería ver el viaducto, tendrían que hacerlo desde abajo, porque desde arriba no se ven los pilares ni el valle. La gente quiere verlo porque es una obra de arte y hay que hacerlo desde abajo y pasar por la ciudad. Tras muchas críticas, logré convencerlos y creo que no se arrepienten. Para asegurarse de que pueden continuar con la colocación del tablero, el equipo comprueba el tiempo de nuevo. El viento parece que no será demasiado fuerte, así que tienen luz verde para el impulso final. Durante los 2 días y noches siguientes, el tablero sigue avanzando de 60 en 60 centímetros. El acero es muy flexible, por lo que puede doblarse con su propio peso y expandirse con el calor. Nadie sabe si los 2 tramos se unirán perfectamente. Hay que recordar que los 2 tramos del tablero, el curvo y el inclinado, estaban controlados por satélite. El margen era de solo 1 centímetro. Es algo que pesa 7 veces más que la Torre Eiffel y se une. Tenía la garganta seca, no podía hablar, estaba muy nervioso. Fue como asistir al nacimiento de un hijo. Habíamos trabajado mucho para hacer feliz a la gente y para no contaminar el paisaje. Durante varios años, lo dimos todo para que esto pasara y, de repente, delante de nuestros ojos, los 2 tableros se unieron. Los medios de todo el mundo vinieron para presenciar el gran momento de la unión de ambos tableros. Cuando las 2 piezas se encontraron, la geometría era perfecta. Se unieron sin ningún problema. Tan solo quedó un pequeño espacio de 7 u 8 milímetros que necesitábamos para soldar. Era perfecto. El equipo está agotado, aunque satisfecho y también sorprendidos. Nadie esperaba que fuera a salir tan bien. Ambos tableros se unieron a la perfección. Han seguido un apretado calendario. 18 fases de colocación a más de 1.600 metros y luchando contra el tiempo. El equipo usa cables y poleas para sellar el hueco que queda y alinearlos. Después, con los dispositivos de traslación, el tablero se mueve muy suavemente. El movimiento es tan leve que no se aprecia a simple vista, por lo que utilizan tecnología especial que les indicará cuándo la unión está finalizada. Una gran botella de champán espera cerca para el tan esperado momento. Un abridor de 400 millones de euros. Eso no se ve todos los días. Abrimos las botellas de champán y fue muy curioso usar un viaducto en lugar de un abrebotellas. Es el viaducto más bonito del mundo y estaba recién terminado. Es un momento precioso y emotivo porque supone un gran logro para todos los que han participado, los trabajadores y los que hicieron el tablero. Nos alegramos tanto que teníamos champán para celebrar que habíamos acabado. Pero este gran proyecto aún no había finalizado. Las 2 partes del puente se han levantado, pero el equipo continúa trabajando en el soldado del tablero. Necesitarán otras 40 horas antes de que las 2 partes se unan del todo y se conviertan en una sola pieza. Se acerca la fecha límite, pero hay problemas que aún no se han resuelto. El mayor es la ondulación en los paneles de acero, diseñados para ser flexibles durante la colocación.
Ahora su ondulación resulta excesiva. Se pueden ver deformaciones porque un viaducto hecho de partes de metal es una estructura como una hoja de papel. Es muy flexible. Por eso la estructura sigue con las deformaciones. Hay una cosa muy particular que pasa en Millau, porque empujaron el viaducto desde la meseta y los pilares son más bajos que el viaducto. Por eso el viaducto está en forma de S, cosa que se aprecia cuando se mira. El tablero es lo suficientemente flexible para curvarse. Algo extraño en un tablero de acero de 3,2 metros de grosor. No es normal que pueda deformarse si consideramos la geometría del puente. El siguiente paso en el diseño es poner recto el tablero usando pilonos de 70 metros de alto y de 700 toneladas cada uno. No hay mucho espacio para maniobrar en la superficie, por lo que se utiliza una técnica algo antigua. Una vez más, las habilidades de ingeniero de Marc Buonomo han resultado ser muy creativas. Ha recurrido al antiguo Egipto al usar su técnica para levantar obeliscos en el desierto. A cada lado del tablero, el equipo levanta dos enormes brazos de acero, cada uno equipado con un soporte hidráulico. Los cables de acero se conectan al pilono y lo suben verticalmente de forma gradual. Después, los soportes ruedan a la posición del siguiente pilar. Esta técnica de 4 milenios de antigüedad sirve a la perfección. El día de antes de que se levantara el primer pilón, volví a leer un libro que trataba sobre cómo levantaron el obelisco de la Concordia en París. Mide 23 metros y pesa 230 toneladas. El nuestro, 70 metros y 700 toneladas. Por lo que leí todo lo que el ingeniero naval escribió sobre cómo levantar el obelisco y el ruido que escucharon. Cuando empezaron a levantar el nuestro y no escuchamos ruido, me dije a mí mismo, es bueno que no haya escuchado nada. El ingeniero no debe escuchar nada, porque si lo hace, algo va mal. Una vez que los pilonos están en su sitio, el equipo tensa los tirantes, que dará rigidez al tablero y permitirá el tráfico. Todo es parte del plan. El peso del tablero es de más de 40.000 toneladas y hay 150 cables que lo mantienen recto. La mejor estructura para soportar cargas es el cable, como en los puentes de suspensión. Esos puentes utilizan suspensiones hechas con cable y son mejores porque se mantienen rectas y duras como flechas. El puente de suspensión es complejo, porque la carga pasa primero por los cables de suspensión, que se sitúan sobre un cable de carga. ¿Por qué utilizamos este método? Porque es la estructura más eficiente, la más moderna y la única viable en un tablero así de fino. El cable más fuerte está hecho con 91 tiras de acero y puede soportar una carga de hasta 25.000 toneladas. Cuando los cables se tensan, las ondulaciones del tablero desaparecen. En toda su longitud, las ondulaciones no son de más de 2,5 centímetros. Es una obra de arte y hasta el color de los cables es importante. Recuerdo mi peor momento. Me pasaba las noches sin dormir y era por el color de los cables. Si decides que los cables se vean sobre el paisaje, tienen que ser oscuros. Pero si quieres que desaparezcan y que los pilares sean los protagonistas, hay que escoger un color claro. Puedes hacer visualizaciones previas, pero hasta que no lo ves terminado, no te das cuenta de si lo has hecho bien. En este caso estaba bien. Una vez que todos los cables están en su sitio, comienza la construcción de la calzada. Se necesitan 9.000 toneladas de asfalto. La mezcla de asfalto también es especial. Es el fruto de 2 años de investigación. Antes de usarla, se ha probado 15 veces para imitar la flexibilidad del tablero. Para terminar esta última tarea, necesitaron 4 días
y acabaron el 24 de septiembre de 2004. Han tardado 3 años en construir la carretera más alta del mundo y pronto sabrán si los cálculos estaban bien o mal hechos. El viaducto tiene 8 partes, al igual que la superficie, y cada una está suspendida entre 2 pilares. Si el peso de una parte hace que algo se doble, los pilares se flexionan y las partes adyacentes suben, poniendo en riesgo el viaducto. ¿Cómo se mantiene un puente en su sitio para que no se doble, aun siendo flexible? Gracias a la superficie. La superficie está fijada al pilar y evitamos que se doble más que si descansa sobre el pilar. Es hora de la prueba final. 28 camiones de más de 900 toneladas se colocan en una posición crítica en mitad de la zona 7. Los ingenieros aguantan la respiración y hacen las mediciones oportunas. Esta parte solo cede 26 centímetros. Es un triunfo absoluto. El viaducto se ha diseñado para que ceda casi el doble. El 14 de diciembre de 2004, 3 años después de poner la primera piedra, todos respiran aliviados. Es el gran día de la inauguración. Hoy, todos los personajes importantes acuden a la ciudad, incluso el presidente de Francia, Jacques Chirac. Llegó al aeropuerto de Lussac, salió de su coche y se quedó asombrado. Fue una gran satisfacción. Después, le dio la mano a los 300 trabajadores del puente, uno tras otro, sin descanso. Hola, caballeros. Cuidado y no se caigan. Obviamente, cuando hay una gran inauguración a la que asisten el presidente, los ministros y los patrones, hay un sentimiento de orgullo. No puedes ocultarlo. Fue algo excepcional. Y cuando el gran momento se acercaba, llegaron las fuerzas aéreas francesas. Todo milimetrado. Descubrieron la bandera roja, blanca y azul, y el escuadrón de exhibición aérea pasó al mismo tiempo. Había rojo, blanco y azul sobre todo Millau. Fue increíble. La gente aplaudía. Fue un momento feliz. Vi periodistas de Chile y Vietnam. Fue increíble la gente que había. Me fue imposible ver a Foster durante la inauguración. Le vi cuando recibimos a Chirac, pero no paraba de hacer entrevistas. Creo que hay momentos que nunca olvidas. Se vuelven simbólicos, como si plantaras un árbol, como si fuera la guinda del pastel. Son memorables, inolvidables, y creo que todo el mundo sintió eso. Estaba en el aire y se notaba. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! De vuelta a su oficina después de la gran inauguración, Jacques Godfrey, alcalde de Millau, recibió una extraordinaria llamada de teléfono. Era el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. En San Francisco quieren construir otro puente con el doble de capacidad que el Golden Gate para aliviar los atascos de la zona. Debido a la oposición por parte de los grupos medioambientales estadounidenses, Schwarzenegger quiere entender cómo las autoridades francesas convencieron a los comerciantes y habitantes que habían estado en contra del viaducto. Tener al gobernador de California al otro lado del teléfono justo después de la inauguración fue totalmente inesperado. Pero eso demostró que Millau se convirtió en el centro del mundo, la capital del mundo, y eso no ha cambiado. Millau aún es la capital del mundo. En solo 3 años, el viaducto con los pilares más altos del mundo quedó operativo. A pesar de todo, el equipo de construcción cumplió todas las fechas y el viaducto permanecerá en pie al menos 120 años.
El viaducto de Millau rompió todos los récords. Un viaducto puede ser un proyecto arquitectónico, un símbolo de belleza y un puente que una a la sociedad. Con un extraordinario esfuerzo, la visión de los arquitectos, el trabajo conjunto y la determinación de los hombres y mujeres que trabajaron aquí, se han batido todos los récords al construir una obra de arte a escala monumental. Esto cambió a Millau para siempre. El viaducto de Millau flota sobre las nubes. Es la visión de un hombre llevada a cabo por otros 500. Yo lo di todo en esta obra. Cuando pienso en el viaducto, me digo a mí misma que es una oportunidad extraordinaria para la ciudad, porque es una obra de arte con alma, lo que le da vida. Es algo excepcional y que solo haces una vez en la vida. No todos los días se construye un viaducto así, con esta altura, el más grande del mundo. Hemos destronado a los estadounidenses. Lo importante no es que sea el más alto del mundo o el más largo. Es el hecho de ser capaz de hacer algo así.